Eh, Tengo la impresión que muchos hermanos todavía no están valorando o no le están, ¿verdad? No se están ubicando dentro de lo que estamos viviendo. El mundo hoy día es un asunto global y quiero que sepan que, bueno, nuestra congregación igual está, todavía no podemos usar el santuario y hay miles, creo que millones de iglesias cristianas en todo el mundo, ¿verdad? Inclusive de otras denominaciones, de otras creencias o confesiones de fe, que no pueden reunirse, congregarse a raíz de este asunto. Yo, dicho sea de paso, yo quisiera felicitarles a cada uno de ustedes por su perseverancia, por su fidelidad, por estar acá. Eh, este, Hay hermanos que han dicho así, literalmente, han dicho, bueno, cuando hablan el santuario me avisan, ¿no? Y ya llevan 9 meses de vacaciones, ¿verdad? Y pareciera que no se han dado cuenta que la iglesia sigue, el ministerio sigue, ¿verdad? Los ministerios siguen, el ministerio de alabanza sigue, ¿verdad? Lo vimos acá, viendo con unos signos, ¿verdad? A veces los que lo hacen, los que tienen el ministerio de alabanza, eso les inculqué muy bien a las hermanas, a los hermanos les dije, hermanas, los ministerios siguen y ustedes tienen su ministerio y nada más piden al Señor, ¿verdad? Creatividad, ¿verdad? Ahora, obviamente, que necesitamos son nuevas formas de hacer las cosas, pero el ministerio sigue, los ministerios siguen, predicación sigue, la enseñanza sigue, el ministerio de los niños sigue, los jóvenes siguen, ¿verdad? Y así, ¿no? Por eso yo les digo, hermanos, los felicito y los animo pues a seguir adelante, ¿verdad? Tal vez no podamos explicar esto, pero sin duda alguna la iglesia está siendo probada, ¿verdad? Hoy mismo he recibido noticias, una de ellas de una iglesia que ya se cerró ahí en Costa Rica, en Heredia, porque los hermanos no pueden reunirse, no hay dinero, ¿verdad? Etcétera, no pueden pagar el alquiler y ya se terminó la congregación. Cientos de iglesias les ha pasado eso, ¿verdad? Otras iglesias, como en el caso de la nuestra, y no sé si el caso de Guadalupe, pero, ¿verdad? Ahí estamos trabajando con los ahorros de la iglesia para enfrentar los compromisos del ministerio, ¿verdad? Y enfrentando el desafío de ser iglesia en medio de esta situación, ¿verdad? Y yo creo que es una prueba, Dios está probando nuestro ministerio, Dios está probando la lealtad, ¿verdad? La fidelidad, nuestras convicciones, nuestras prioridades, ¿no? Dios está probando nuestra fe. Y queridos hermanos, yo les animo a seguir adelante, siempre apoyando la obra de Dios. La predicación no cesa, la predicación sigue, ¿verdad? Y ahora, más que nunca, porque el enemigo ha querido, de cierta forma yo creo que hay una obra ahí, ¿verdad? Del enemigo, usando la cultura, ¿verdad? No hay que olvidar que el príncipe de este mundo es Satanás. Tiene un gobierno temporal, pero temporal al fin y al cabo. Y mientras lo va a usar para obstaculizar todo lo que es el crecimiento de la obra de Dios. Tengámoslo eso bien claro, no lo va a dudar, ¿no? Y entonces va a tratar de opacar la influencia de la iglesia en el mundo. Y eso está pasando, queridos hermanos, ¿no? Tenemos que estar bien enfocados con respecto a nuestra tarea como cristianos. Entonces yo los felicito. Pero bien, ahora sí, hermanos, voy a compartirles rápidamente aquí, porque el tiempo también pues, corre, ¿no? Y quiero compartir lo siguiente. eh, Ustedes que ven aquí, ¿verdad? Hay varios aportes que yo he identificado, los voy a leer así rápidamente, ¿verdad? El aporte del profeta Isaías. El capítulo que hemos seleccionado tiene que ver con uno de estos. Creo que Isaías tiene un gran aporte que darnos en la importancia de tener la visión para contemplar el presente y futuro de la situación de nuestra nación y de la iglesia misma, ¿verdad? Los profetas fueron hombres de visión, fueron visionarios
el libro de Isaías empieza así, dice visión de Isaías, ¿verdad? Y bueno, fueron cosas que el profeta vio, Dios le permitió ver, ¿verdad? Otros profetas tuvieron lo mismo, ¿verdad? Fueron hombres visionarios y tuvieron una visión del presente extraordinaria y también del futuro, ¿verdad? Y yo creo que Isaías nos ayuda en eso, a las iglesias. Nos ayuda a ver la importancia de tener una visión bien clara de lo que está pasando en el presente y de lo que puede pasar en el futuro. ¿A dónde vamos? ¿Verdad? Y bueno, recordemos la palabra de Jesús, mirad que nadie os engañe. Segundo, el libro de Isaías también nos sirve para saber cómo perseverar a pesar de la resistencia y la apatía y no perder el gozo de llevar las nuevas nuevas a la comunidad, al mundo, ¿no? Muchos pastores han dicho, yo escuché un testimonio aquí en Virginia, yo vivo en Maryland, estamos a escasos millas de Virginia, vivo como a media hora de Washington. Un pastor dijo hace poco, escuché decirle, mire, todos mis obreros se fueron, todos los líderes se fueron, me dejaron solo con la iglesia, ¿verdad? Imagínense, ¿verdad? Entonces, el libro de Isaías habla de un ministerio eh, entre diferentes circunstancias. A veces hay tiempos de prosperidad, de aparente bonanza, a veces hay tiempos de rumores de guerra, hay tiempos de tensión, y también hay tiempos de crisis, hay tiempos de guerra, hay tiempos, ¿verdad? Y en todas circunstancias y situación, los ministros, los siervos de Dios tuvieron que estar presentes y ejerciendo el ministerio. Igual nosotros, hermanos, tenemos que estar ahí presentes, pidiéndole al Señor sabiduría sobre cómo intervenir, cómo hacer la obra. Pero la obra no se puede parar, ¿verdad? No es la voluntad de Dios que se pare, no es la voluntad de Dios que se paren las iglesias. La obra de Dios sigue, ¿verdad? Y sigue igual, ¿verdad? Igualmente, que tuvimos que enseñar a los hermanos que ofrendar y diezmar no ha terminado, ¿verdad? Sobre todo los que han podido mantener sus trabajos, igual. Nuestro compromiso de sostener la obra de Dios sigue, no ha acabado, ¿verdad? En tercer lugar, entonces tenemos tercero, ok, ahora vamos al cuarto. Otra manera en que el libro de Isaías nos puede servir en el ministerio nos ayuda a reconocer la importancia de crecer en el sentido de esperanza que nos hace perseverar en el camino de la fe. El pueblo de Israel, Isaías, vio cosas terribles con respecto al presente y el futuro de Jerusalén, pero también vio cosas extraordinarias, como ejemplo en el capítulo 2 de Isaías. Él ve a Jerusalén siendo el centro de un movimiento espiritual tremendo, extraordinario, y por la importancia de estos versículos lo voy a leer, y si usted puede, lo puede leer conmigo. Isaías 2 dice, 2:2, acontecerá en lo postero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová, de eso es Jerusalén, como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Eso es muy importante. Y vendrán muchos pueblos, interesante, y dirán, vengan, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de Jehová. No me voy a quedar en la interpretación de esto porque se llevaría su tiempo, pero se despierta una esperanza a saber de que a pesar de los problemas, a pesar de las crisis, a pesar de la amenaza de guerra en el caso nuestro, a pesar de la pandemia, hay esperanza en la continuación de nuestra vida, en la continuación del ministerio de la iglesia, hay esperanza en el futuro para los que confiamos en Dios, ¿no? Por supuesto. Quinto, otro tema, otro aporte pastoral de Isaías es reconocer de nuevo el valor y la relevancia de la palabra de Dios hoy, la cual permanece para siempre y que nunca cambia. Isaías 48, recuerda, lo dice, sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios, hermanos, permanece para siempre. Entonces Isaías nos ayuda a recuperar ese enfoque, ¿verdad?
más en los días modernos, donde se cuestiona la palabra de Dios, se cuestiona la autoridad, todo lo que tiene que ver con la autoridad espiritual, ¿no? Debemos recuperar ese sentido de la importancia de la palabra de Dios, ¿no? Muy bien. Ahora aquí más tenemos este otro, en sexto lugar, Isaías nos ayuda a valorar quién es Dios. Y hoy quiero concentrarme en eso en unos pocos minutos ahorita. Nos ayuda a valorar quién es Dios, nos ayuda a apreciar su significado para la vida del creyente y para la iglesia, ¿no? Para el significado de la vida y sí, pues también, ¿verdad? Capítulos como el capítulo 40, el capítulo 44 y otros capítulos por ahí, ¿verdad? Nos reafirman y nos afirman con respecto a nuestra relación con Dios, ¿no? ¿Quién es Dios? Hoy vamos a ver un poquito sobre eso. Y último, en último lugar, nos ayuda a reconocer el peligro del pecado y contribuir con la sanidad del medio ambiente y la salvación de la humanidad. Recordemos que Isaías escribió, la tierra se contaminó, pero Isaías tuvo la capacidad para captar las razones verdaderas. Para los israelitas era la invasión de Asiria, era tanto soldado que entraba, era el robo, el pillaje, tantas cosas destructivas que pasaron. La ciudad luego fue pisoteada, incendiada, el templo mismo, ¿verdad? Pero para Isaías, eh, eh, todo eso pasó por razones espirituales, por haber cambiado la ley de Dios, ¿verdad? Por haber abandonado los principios de la palabra de Dios. Eso lo podemos encontrar en el libro de Isaías. Bien, queridos hermanos, vamos a volver entonces a Isaías capítulo 40. Entonces voy a pedirles entonces que abran ahí sus Biblias en Isaías capítulo 40. ¿Está bien? Para que entremos directamente a eso. Entonces, en Isaías 40, esto es un ejemplo, queridos hermanos, este es un ejemplo de cómo Isaías aborda estos temas, ¿verdad? Y este capítulo el capítulo 40 tiene varios títulos. Generalmente en las Biblias, por lo menos en la mía, de una manera dice Dios de Israel. Yo le he puesto a esta presentación quién es Dios, ¿verdad? Es algo, en cierta forma, podríamos hablar, este es un pasaje donde podemos encontrar la teología de Isaías. ¿Qué pensaba él sobre Dios, no? Y hoy, hermanos, es muy importante en una época cuando se cuestiona a Dios, cuando hay tanto escepticismo, ateísmo y todo lo que suena a espiritual es despreciado, etcétera, ¿verdad? Y debemos enfocar nuestra mirada hacia la importancia de repasar y revisar nuestra relación con Dios, ¿no? Y volver a examinar lo que la palabra de Dios dice con respecto a Dios. Y qué mejor que el libro de Isaías en el capítulo 40 y otros versículos. Bien, eh, este, quiero que observen lo siguiente, ¿verdad? Para explicar el procedimiento. He dividido la lectura en 4 o 5 partes. La primera, desde el versículo 12 hasta el versículo 17, está en amarillo. La siguiente parte, del 18 hasta el versículo 20. La tercera parte, aquí en color verde, está desde el versículo 21 hasta el versículo 26. La cuarta parte, desde el versículo 27 al versículo 29. Y por razones de tiempo, lo que voy a tratar de hacer es ubicar algunas palabras claves que nos ayuden a centrar nuestro pensamiento sobre qué es lo que Isaías quiere expresar, y he tratado de resumirlo para poder hacer esta presentación. Y luego la quinta parte
viene desde el versículo 29 hasta el versículo 31, al final del capítulo. Bueno, entonces, en estas 5 partes, podemos encontrar lo siguiente. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a ir al texto entonces, a la parte amarilla, y vamos a leer lo siguiente, ¿verdad? Y quiero hacer notar sobre todo, todo es importante, por supuesto, pero sobre todo el versículo 17 quiero hacer notar algo, ¿no? ¿Quién midió? Esto yo lo subrayé. ¿Quién enseñó o quién le aconsejó? Todas esas palabras que están ahí en los versículos. ¿A quién pidió consejo? ¿Verdad? ¿Quién le enseñó? O sea, eh, todas esas cosas nos hablan de un principio, ¿verdad? El profeta lo que está diciendo es, bueno, ¿quién? eh, Dios no necesita ayuda para hacer estas cosas. Él es suficiente, básicamente, ¿no? ¿Quién enseñó? ¿Verdad? ¿El Espíritu? ¿Quién? Si él no necesita que nadie le enseñe, ¿verdad? Él lo sabe de por sí mismo, él es, ¿verdad? Él es todo conocimiento. Que dice, ¿a quién pidió consejo? Él no necesita consejo de nadie, él es toda sabiduría, básicamente. Y el versículo 17, voy a leerlo, dice, como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación, y ahí está el punto, ¿verdad? En su comparación serán estimadas en menos, ¿verdad? En otras palabras, Dios no puede ser comparado, ¿verdad? Y ahí vamos a ir al punto, ¿verdad? Dios es, ¿quién es Dios? Es la pregunta, ¿verdad? La pregunta principal de este mensaje. Permítame. ¿Quién es Dios? Dios es, en otras palabras, Dios es único en poder, ¿verdad? ¿Por qué no necesita la ayuda de nadie? Quien le enseñe, quien le aconseje, Él es único, ¿verdad? Y no se puede comparar, porque comparar en sí ya es igualar, ¿verdad? Si yo digo, bueno, Cristiano juega como Messi, entonces estoy igualando a Cristiano con Messi, ¿verdad? Entonces Dios es incomparable, no se puede comparar con nadie, porque Él es único. Y entonces aquí es aquí donde tenemos un atributo de Dios. Dios es incomparable. ¿Eh? Él es poderoso, ¿verdad? Es único en poder, ¿verdad? Él es incomparable, no tiene comparación, Él es poderoso. Bien, vamos a ir, esto lo estamos haciendo un poquito así, lo más rápido posible, ¿verdad? Vamos a ir al segundo párrafo que tenemos acá. Lo pueden leer en su Biblia del versículo 18 hasta el versículo 20, creo que es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿Verdad? ¿Vieron eso? ¿Verdad? ¿Ustedes creen que pueden, ¿verdad? Hacer algo que sea como Dios? ¿Verdad? ¿O qué imagen le compondréis? ¿Verdad? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apulille. Se busca un maestro sabio que haga una imagen de talla que no se mueva, ¿verdad? Y el punto es queridos hermanos, ¿verdad? Básicamente, la reflexión en esta parte es que Dios, y eso me recuerda las palabras de Jesús, ¿recuerdan ustedes las palabras de Jesús en Juan capítulo 4, ¿verdad? ¿Verdad? Porque la pregunta es, ¿ustedes creen que Dios se puede poner en una imagen? ¿Ustedes creen que se pueden buscar alguna semejanza de Dios? Entonces, la pasión es totalmente, no se puede. Esto nos recuerda las palabras de Jesús en Juan capítulo 4, versículo 23 y 24. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores
busca que le adore. ¿Vieron eso? La adoración al Señor tiene que ser exclusivamente, netamente en espíritu. Tiene que ser una oración espiritual y en verdad. Ahora hay una razón y Jesús la dice en el versículo siguiente. Dios es espíritu, ¿verdad? ¿Vieron eso? Dios es un ser espiritual, ¿verdad? Dios va más allá de la materia, ¿verdad? Dios hizo la materia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él está por encima de la materia. Él creó a la materia, ¿verdad? Está fuera. Él no es gobernado por las leyes que rigen la materia, porque Él creó la materia. Él es espíritu y la adoración que le hemos de brindar, los que creemos en Él, los que nos decimos que somos adoradores de Él, tiene que ser en espíritu y en verdad, ¿no? Y entonces, en otras palabras, Dios es más allá de la materia. ¿Vieron eso? Más allá. Él es trascendente, ¿verdad? A la materia. Él es espíritu. Por lo tanto, es invisible, ¿verdad? Es invisible. Y yo digo, bueno, esto es Dios, ¿verdad? Esto es Dios, como decían algunos filósofos, ¿verdad? O esta imagen es Dios, ¿verdad? Estoy ofendiendo a Dios, estoy deshonrando a Dios, porque Dios es muchísimo más que eso, ¿verdad? Y ya solo pensar en eso es insultar a Dios, es deshonrar a Dios, ¿verdad? Y hay muchos pasajes en las Sagradas Escrituras que se refieren a eso, ¿verdad? Y por eso la parte de la crítica a la idolatría en el Antiguo Testamento es en ese sentido, ¿verdad? Y bueno, ¿no? Bueno, pero vamos a ir entonces Isaías 44, versículo 9 en adelante, habla de la insensatez de la idolatría, ¿verdad? Es una insensatez. Solo pensar en eso es tontera, es ser tonto, ¿verdad? Básicamente, ¿no? Quien, quien se postra a una imagen creyendo que Dios, ¿verdad? Está haciendo, cometiendo una tremenda tontería, porque Dios es espíritu, ¿verdad? No está honrando a Dios, porque Dios es, ¿verdad? Es una cosa tremenda y extraordinaria, ¿ok? Es tan extraordinaria que Isaías, el mismo capítulo 40, dice ahí, y yo me la estoy acordando, y quiero mencionarla, es el versículo 16. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Si quisiéramos un sacrificio para Dios, para honrarlo, ni siquiera el Líbano, que es en el mundo, ha sido uno de los lugares más famosos por los grandes bosques de madera, unos tremendos bosques que hay ahí, o que había en ese tiempo, ¿verdad? Aún si cogiéramos todos esos, ¿verdad? Eso no honraría lo que Dios es, básicamente. Ese es el punto, ¿no? Bueno, vamos a ir entonces a la tercera parte del versículo 27, perdón, desde el versículo, sí, 27 hasta el versículo 28, ¿no? Y leemos así. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. Y yo les voy a leer la versión popular, hablo con la Biblia de mi viejo, eh, porque me encanta ahí cómo lo traduce y es mejor, ¿no? Dice el versículo Isaías 40, versos 27. Dice así, Israel, pueblo de Jacob, ¿por qué te quejas? ¿Por qué dices, el Señor no se da cuenta de mi situación? Dios no se interesa por mí. ¿Vieron eso? ¿Verdad? Y eso nos lleva a otro punto, básicamente, que es lo que Dios está diciendo, ¿verdad?
Él es, me estoy brincando el tercer punto, pero ahorita voy a volver ahí, ¿verdad? Está diciendo que Dios es, Él lo sabe todo, Él es omnisciente y Él es eterno. Vamos a ir un momentito a la franja verde, esta es la parte tercera. ¿Okay? No sabéis, no habéis oído, y quiero aquí, he subrayado dos partes del versículo 21 hasta el versículo 26. Estamos haciendo ahorita un pase para atrás, ¿ok? Hay dos partes que me interesan aquí de todo este versículo. Ya lo hemos leído, no lo voy a leerlo todo de nuevo, pero sí me interesa lo que hemos subrayado acá. Dice así, en el versículo 22, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Esa expresión es muy importante. Él está sentado. Y la otra expresión está al final en el verso 26, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién dice, y quién creó estas cosas, ¿verdad? Y la palabra es, aquí yo subrayé esa parte, pero no, es la parte del dominio la que ha de ser subrayada, ¿no? El poder de su dominio. Entonces, Él está sentado, Él tiene dominio. Esas dos palabras nos hablan del señorío de Cristo. Yo le decía a unos hermanos, si estamos en una verdurería de papas, por ejemplo, ¿verdad? Y hay dos personas ahí vendiendo papas, atendiendo el negocio. Hay una que está sentado ahí haciendo apuntes y hay otra que está parado recibiendo a los clientes, ¿no? ¿Verdad? Todo ahí apresurado, subiendo, bajando, bolsas, cobrando. Ahí está el otro. ¿Quién es lo más posible que de los dos sea el dueño del negocio? ¿Verdad? Pues el que está sentado, porque está tranquilo, ¿verdad? Nada más está vigilando que el otro, el empleado o los empleados hagan la parte que le corresponde, ¿no? Básicamente esa es la idea. Él está sentado, es una posición de dominio, de señorío. Y entonces esto nos lleva a la tercera idea. El Señor es el Señor, ¿verdad? Dios es el Señor, es el dueño de todo. ¿Por qué? Porque Él es el Señor y Él es el creador, ¿verdad? Entonces, la creación le pertenece, perdón, sí, la creación, el universo, nosotros le pertenecemos por derecho de creación. Él es el creador, ¿verdad? Muy bien. Volvemos a la cuarta parte, queridos hermanos. La parte esta blanca, ya lo vimos, la cuarta parte. Y básicamente es, no digas, básicamente, no digas cuenta de mis problemas, básicamente. ¿Por qué te quejas? Dios nos interesa por mí, ¿verdad? Pero la idea es, lo que quiere decir Isaías es todo lo contrario. Dios está en control. Él conoce tus problemas. Él conoce nuestras necesidades, ¿no? Él tiene conocimiento. Y esto nos lleva al cuarto conclusión. Dios es eterno. Él lo sabe todo. O sea, Dios es eterno. Él es omnisciente, ¿verdad? Y eso es muy importantísimo, ¿verdad? Este es otro principio de la teología de Isaías en relación con Dios, y una de las cosas que sabemos de Dios. Terminamos entonces, queridos hermanos, terminamos con la última parte, la parte que está aquí en azul, ¿verdad? ¿Y qué dice? Es una frase extraordinaria, muy linda. Él da esfuerzo al cansado y Él multiplica las fuerzas que no tienen ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, ¿verdad? Y básicamente con este pensamiento Isaías culmina con el pensamiento que empezó en la parte la cuarta parte, ¿verdad? No, Dios conoce nuestros problemas, Él tiene conocimiento, no actúes así, ¿verdad? No digas, es que nadie se da cuenta de mí, es que Dios no se preocupa por mí. No, Dios
sí conoce nuestra situación, Él conoce la situación de la iglesia, Él conoce la situación del pastor, Él conoce tu problema, Él conoce, pero algo muy importante, Dios sí es trascendente, Él está fuera de las leyes que rigen el universo y la materia, porque Él creó el universo, Él creó la materia, pero también Dios es intranscendente, Él se acerca a nosotros y Él está con nosotros, hasta el punto que Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y para poder hacer eso, Él tiene que estar con nosotros. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y esto nos habla, y hoy volvemos al punto 5, que Dios es alguien disponible, Dios es cerca, Él es inmanente. Y creo que esto habla del amor también. Yo creo que Dios es amoroso, tan amoroso que aunque las naciones no son nada para Él, aunque todas las naciones juntas, con todos sus ejércitos, con toda su fuerza, con toda su riqueza, con todo su poder, no son nada para Él. Sin embargo, Él se preocupa por mí, por mi individualidad, conmigo como ser. Se preocupa por ti como persona, se preocupa por tus sentimientos, por tus pensamientos, por tu vida. Eso me recuerda a Mateo capítulo 28, 19 y 20. ¿Se acuerdan, queridos hermanos? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La trascendencia y la inmanencia de Dios están en las Sagradas Escrituras. Por un lado vemos a Dios fuera del universo, fuera de los cosmos, ¿verdad? Donde no hay, donde todo es nada, ¿verdad? Y ahí está Él soplando, ordenando, ¿verdad? Sea la luz, y la luz fue, ¿verdad? Y llegó el primer día y ordenó y se hizo, y se llegó el segundo día, ordenó y se hizo, y llegó el tercer día y ordenó, como lo registra el libro de Génesis. Un ser de otro mundo, un ser, ¿verdad? Que trasciende nuestra propia realidad humana y material. Pero a la vez está ahí conversando con Adán, hablando, paseándose en el huerto de Adán, como lo describe en el capítulo 3. ¿Vieron eso, queridos hermanos? Ese es el Dios de Isaías y ese es el Dios de la iglesia. Amén. Es alguien disponible para la iglesia. Es alguien que está cerca del pueblo de Dios. Y es alguien que está a disposición del pueblo de Dios. Es cierto, y yo quiero terminar aquí resumiendo todo lo que hemos visto hasta acá. ¿Está bien? Dios es incomparable en poder, ¿verdad? Eh, con nadie y con nada. Nada se compara con Él, esto quiere decir, ¿verdad? Nada, es único. Él es incomparable y poderoso. Por otro lado, queridos hermanos, ¿verdad? Dios es alguien y algo más allá de la materia. Él es espíritu, es invisible, es un ser espiritual, pero también es un ser personal, ¿verdad? El ser personal se confirma al final, porque es alguien que quiere entrar en relación con nosotros, tanto que se preocupa por nosotros, por nuestros pensamientos, por nuestros sentimientos, por nuestra situación, por nuestro problema. Vamos a llegar a eso ahorita, ¿verdad? Dios es el Señor del universo. Él es el amo. Él es el dueño, hermanos. Él es el amo. ¿Y qué es la iglesia? La iglesia es la comunidad que sirve al amo, al Señor, ¿verdad? Al creador del universo. Y también nuestro Padre celestial. Nos permite decirle Padre. Y eso es una expresión del amor de Dios, ¿verdad? Él es amo, Él es Señor, ¿verdad? Y bueno, termino diciendo, Dios es eterno, no tiene principio ni fin, Él es omnisciente, lo sabe todo, ¿verdad? Y Dios es inmanente,
Dios está a nuestro alcance porque Él nos ama. Amén, hermanos. Él nos ama y tiene cuidado de nosotros. Y eso me recuerda el canto que dice, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Ese himno tan lindo, ¿verdad? Que habla de la inmanencia, de la presencia de Dios real y presente en la iglesia. Queridos hermanos, ahora más que nunca tenemos que recuperar esos valores y criterios bíblicos de Dios, ¿verdad? Que Dios tiene preocupación por su pueblo, por su iglesia, aún en tiempos difíciles como estos, y que en nosotros debe despertarse algo que se ha dormido un poquito, yo lo creo, con toda autoridad y con toda observación de lo que yo veo y observo, que hemos perdido un poquito la compasión. Y tenemos que recordar que en el papel de la iglesia, en el rol de la iglesia, ocupa un papel muy importante el ministerio de compasión, aparte de la evangelización también, por supuesto, pero la compasión es muy importante, la preocupación por los pobres, por los desvalidos, por las viudas, por los que tienen necesidad, por los que tienen hambre. Hermanos, nosotros tenemos ahí, no podemos olvidarnos de eso, ¿verdad? Cuando los mensajeros de las iglesias en Hechos capítulo 15 llegaron al acuerdo final con las iglesias entre gentiles y los judíos. El acuerdo se basó en eso, ¿verdad? Los cristianos judíos, ¿verdad? Le pidieron a los hermanos gentiles que se preocuparan por los pobres, que no olvidaran el ministerio de compasión, ¿verdad? Ahora, yo quiero observar esto. A veces hemos cometido el error de que estamos ahí nada más pensando en cómo echar dinero al arca, ¿verdad? Y tenemos que recuperar nuestra vocación de servicio, nuestro ministerio hacia los pobres ocupa un lugar importantísimo en la vida de la iglesia y en la vida de la misión de la iglesia. Siento la necesidad de recalcar esto. Queridos hermanos, termino hasta aquí. Quiera Dios que esta reflexión nos ayude a pensar, eh, a seguir perseverando, a meditar sobre nuestra función como iglesia, a afirmar nuestro compromiso como cristianos para acercarnos al pastor, decirle, pastor, estoy aquí para apoyarle, para ayudarle. Hoy, esta tarde, muy triste, hablé con un pastor de Costa Rica. Está pasando una tremenda crisis. La iglesia se le dio en medio de la pandemia, ¿verdad? Y estaba deprimido, estaba muy triste, por eso lo llamé para animarlo, ¿verdad? Para que sepa que el Señor está con él, ¿verdad? El Señor lo respalda, el Señor le va a ayudar a seguir adelante. Queridos hermanos, quiero orar en este momento para terminar. Termino hasta aquí. Pastor Abel termina hasta aquí. Pero quiero orar para que usted tenga tiempo y oportunidad para poner sus pensamientos que han sido despertados delante de Dios en este mensaje, en esta predicación, en esta presentación, ¿verdad? De la Sagrada Escritura. Ponga sus pensamientos delante de Dios, delante del Señor. Ha sido solo ver errores, defectos, etcétera. ¿Cómo ha sido? ¿Ha sido de lealtad, de perseverancia, de fidelidad? ¿Cómo ha apoyado usted la obra de su pastor, de los ministerios que están en la iglesia? Y yo voy a orar para que el Señor les anime y ustedes puedan seguir adelante. Yo los felicito por esta tarde, por este grupo precioso de hermanos que están aquí. En nuestra reunión de hoy en la tarde, a las 10 de la mañana, perdón, a las 12 de Costa Rica, ¿verdad? Teníamos menos hermanos que ustedes. Teníamos 9, 10 familias, ¿verdad?
Y hermanos, estamos luchando, ¿verdad? Para que el ministerio siga adelante, animando a los hermanos a perseverar en la fe, a no perder de vista quién es Dios. Oramos. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos. Toma sus luchas, toma sus necesidades. Ayúdale, Señor, a seguir adelante. Ayuda al pastor, Señor, para que mis hermanos puedan decir, pastor, aquí estoy yo para apoyar la obra de Dios. Gracias por estar aquí. Gracias por poner todo su esfuerzo, toda su condición para defender la obra de Dios, para hacerla crecer. Aquí estoy. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos. Si hay alguno que está pasando crisis espirituales, ayúdale. Si alguno ha caído en un hábito que no le ha ayudado espiritualmente, ayúdale a tener victoria, a liberarse. En fin, Señor, tú conoces la necesidad de mis hermanos. Bendice a la iglesia, bendice los ministerios, que haya unidad espiritual y también gozo de servirte en medio de esta pandemia. Gozo de saber lo incomparable, lo grandioso que tú eres y lo fiel y amoroso que tú eres para querer estar a nuestro lado y abrazarnos y darnos las fuerzas que necesitamos para seguir adelante. Finalmente, oro por el pastor, que tú lo fortalezcas cada día, le des nuevas fuerzas en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. La gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Así que le doy el pase a la hermana que está ahí dirigiendo, hermana Joan, o la persona encargada. Dios les bendiga, hermano. Amén.